En un tiempo de oscuridad y opresión, cuando la esperanza parecía perdida y los dioses ajenos invadían la tierra, un pequeño grupo de hombres se levantó para desafiar lo imposible. Esta es la historia de un pueblo que, guiado por la fe inquebrantable en el Eterno, luchó por la libertad, restauró su hogar sagrado y presenció el milagro que encendió la luz de su esperanza. Bienvenidos a la historia de Hanukkah. La historia de Hanukkah es una narración épica de lucha, esperanza y milagro, que trasciende las fronteras del tiempo y permanece viva en el corazón de cada generación judía. Esta festividad, que se celebra con luz, alegría y gratitud, tiene sus raíces en un evento milagroso ocurrido hace más de 2000 años en la antigua Judea, bajo el dominio del Imperio Seleucida, que gobernaba la región en aquel tiempo. El contexto histórico. El dominio seleucida. En el siglo II a.C., el mundo estaba bajo el vasto imperio helenístico de los seleucidas, una dinastía que surgió tras la muerte de Alejandro Magno y cuyo imperio se extendía desde Anatolia hasta el noroeste de la India. El rey seleucida Antíoco IV Epífanes, conocido por su crueldad y su deseo de imponer la cultura helénica en todos los pueblos bajo su dominio, fue el que desencadenó la serie de eventos que darían origen a la festividad de Hanukkah. Antíoco, en su afán por consolidar su poder y asegurarse de que todos sus súbditos adoptaran las costumbres y dioses griegos, decidió forzar la helenización de los judíos en Judea. Esto incluyó la prohibición de la práctica del judaísmo, la quema de los libros sagrados, la persecución de aquellos que seguían las leyes de la Torá y la profanación del Templo de Jerusalén, la casa del Eterno en la tierra. En el centro de su abominable plan estaba la instalación de un altar dedicado a Zeus en el templo, un acto que violaba el corazón mismo de la fe judía. Pero el Eterno, cuyo poder trasciende toda tiranía humana, nunca abandona a su pueblo. En las colinas de Judea, en las aldeas y campos, surgió un líder valiente, un sacerdote llamado Matatías, quien desafió la orden del rey Antíoco y rechazó adorar a los dioses griegos. Cuando un oficial seleucida intentó obligar a Matatías a hacer un sacrificio a los dioses griegos, este sacerdote valiente mató al oficial y destruyó el altar pagano en su pueblo. Junto a sus 5 hijos, Matatías inició una rebelión en defensa de la fe judía, una rebelión que desafiaría las fuerzas del imperio. Matatías murió poco después, pero antes de su partida, nombró a su hijo Judas Macabeo como líder de la resistencia. Judas, con la bendición del Eterno, fue un estratega audaz, un guerrero decidido, y un hombre de fe inquebrantable. La resistencia macabea se convirtió en un ejército de hombres valientes, algunos guerreros expertos, otros campesinos humildes, pero todos unidos por un propósito: restaurar la pureza del templo y la adoración al Eterno. Las batallas fueron arduas. Enfrentaron a las poderosas fuerzas seleucidas que superaban en número y en armamento, pero el Eterno estaba con ellos, guiando su espada, fortaleciendo su fe. Cada victoria era una manifestación de la mano de Elohim, un recordatorio de que, aunque el pueblo de Israel estaba en desventaja, la fuerza de su fe podía mover montañas. La batalla culminante tuvo lugar en el año 165 a.C., cuando los macabeos, tras una serie de victorias milagrosas, lograron recuperar Jerusalén y liberar el templo de las impurezas del helenismo. Fue un momento de victoria, de redención y de pureza para el pueblo judío, y su alegría era inmensa, pues el templo, el centro de su espiritualidad, volvería a ser un lugar sagrado donde ofrecer sacrificios y oraciones al Eterno. Pero la victoria no fue el único milagro que ocurrió durante esos días. Al liberar el templo, los macabeos se dieron cuenta de que había un problema. El aceite para encender la menorá, el candelabro sagrado del templo, era escaso. Solo quedaba una pequeña cantidad de aceite puro, suficiente para mantener la lámpara encendida durante un solo día. Ante la escasez, los sacerdotes se preparaban para esperar días, tal vez semanas, hasta que pudieran producir más aceite puro para el templo. Pero la fe del pueblo no flaqueó. Entonces, sucedió lo que solo el Eterno puede hacer. El pequeño frasco de aceite, en lugar de durar un solo día, ardió durante 8 días completos.
Esta luz milagrosa permitió que el pueblo de Israel pudiera preparar más aceite y restaurar la menorá, asegurando que la luz del templo no se apagara. Este prodigioso evento fue una clara señal del Eterno. Él había respondido a las oraciones de su pueblo y había reafirmado su presencia entre ellos. En un mundo de tinieblas, donde la opresión parecía imbatible, la luz de Dios resplandeció, mostrando a todos que, aunque las circunstancias externas fueran sombrías, la luz divina nunca se extinguiría. Agradecidos por la victoria y el milagro del aceite, los macabeos y todo el pueblo de Israel establecieron una festividad para conmemorar estos eventos. Este día de luz, que fue designado como Hanukkah, que significa dedicación o inauguración, sería un recordatorio de la dedicación del templo, pero también de la fidelidad del pueblo de Israel al Eterno y de su poder para obrar milagros. Cada año, al encender las velas de la menorá de Hanukkah, los judíos no solo recuerdan la victoria militar, sino también el milagro divino que les permitió restaurar la luz en el templo. Durante 8 días, se encienden las velas, comenzando con una y añadiendo una cada noche, hasta que la menorá brilla con todo su esplendor. Esta luz simboliza la luz de la fe, la perseverancia y la victoria sobre la oscuridad del opresor. En cada familia, al reunirse en torno a la menorá, se recitan las oraciones, se cantan himnos de gratitud y se recuerdan las gestas heroicas de los macabeos, quienes, confiando en el poder del Eterno, fueron instrumentos de su voluntad para traer la redención a Israel. Hanukkah, más que una celebración histórica, es una festividad de fe y esperanza. Es el recordatorio de que, en los momentos más oscuros, cuando las fuerzas del mal parecen imponentes, Elohim está con su pueblo. La luz de Hanukkah no solo brilla en las velas, sino en el corazón de cada uno de los que, como los macabeos, eligen luchar por lo justo, por lo divino, por la libertad religiosa. Es también un llamado a mantener la fe en todo momento, a no rendirse ante las dificultades, por grandes que sean, y a reconocer que incluso lo más pequeño puede convertirse en un milagro cuando se coloca en las manos del Eterno. Así, cada año, los judíos de todo el mundo celebran Hanukkah, recordando que la verdadera luz proviene del Eterno, quien, en su infinita misericordia, se reveló de una manera milagrosa en aquellos días antiguos, y cuya luz sigue iluminando nuestras vidas hoy y siempre.